El silencio en una funeraria tiene un peso propio. No es la ausencia de sonido, es una presencia densa, un manto que huele a lirios y a la finalidad de la cera de las velas. Allí estaba yo, sentada en una silla de terciopelo rojo que parecía absorber la poca calidez que quedaba en mi cuerpo. Velando el cuerpo de Leopoldo, mi esposo durante 42 años. El ataúd de caoba pulida reflejaba las luces tenues del techo como un espejo oscuro, un portal a una vida que ya no existía. Cada cierto tiempo me inclinaba hacia adelante, ajustando un pliegue inexistente en la tela de su traje, un gesto inútil que mis manos necesitaban hacer para no temblar. Llevábamos 2 días así, un desfile interminable de rostros compungidos, abrazos que se sentían lejanos y susurros de «lo siento mucho». Pero en ese momento, un día antes del funeral, la capilla estaba vacía. Éramos solo Leopoldo y yo, y el pesado silencio. O eso creía. El suave clic de la puerta al abrirse me hizo levantar la vista. Eran Dionisio, mi único hijo, y su esposa, Casilda. No venían solos. Detrás de ellos caminaba un hombre de mediana edad, con un traje gris que le quedaba un poco apretado en los hombros y unas gafas de montura fina que le daban un aire de autoridad superficial. Dionisio se acercó, pero no para abrazarme. Sus manos se quedaron en los bolsillos de su pantalón, un gesto que siempre adoptaba cuando estaba a punto de actuar como si fuera el adulto en la sala. «Mamá», dijo, su voz un murmullo mesurado, como si temiera despertar a mi marido. «Ella es Casilda, y él es el doctor Fausto, un amigo de la familia». Asentí lentamente, mis ojos moviéndose del rostro tenso de mi hijo al del extraño. El doctor Fausto me ofreció una sonrisa delgada y profesional, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había algo en su mirada, una especie de evaluación fría que me puso en alerta. Casilda, mientras tanto, se quedó un paso atrás, examinando los arreglos florales como si estuviera juzgando la decoración de una fiesta. «Hemos estado muy preocupados por ti», continuó Dionisio, acercando una silla y sentándose frente a mí, demasiado cerca. Su colonia, un aroma caro y agresivo, invadió el espacio sagrado que olía a mi esposo. «Sabemos que este golpe ha sido devastador para ti. Papá lo era todo». Hizo una pausa dramática, como si esperara que yo me derrumbara. Cuando no lo hice, su tono cambió, volviéndose condescendiente, casi paternalista. «Y por eso mismo, porque te queremos y queremos protegerte, hemos pensado en el futuro». Sentí un nudo frío formarse en la boca de mi estómago. Conocía ese tono. Era el que usaba cuando iba a pedir algo que sabía que yo no quería darle. «Mamá», dijo, inclinándose aún más, su voz bajando a un susurro conspirador. «¿El imperio que papá construyó? El Sazón Dorado. Es una responsabilidad enorme. Contratos, empleados, finanzas. Es demasiado. ¿Y tú? Tú ya no estás para esos trotes». Las palabras flotaron en el aire denso de la capilla, y entonces lanzó el golpe final, la frase que se grabaría a fuego en mi memoria. «Mamá, estás muy vieja para manejar tanto dinero y presión». El aire se escapó de mis pulmones. No fue un grito, ni un sollozo. Fue una exhalación silenciosa, el sonido de algo rompiéndose dentro de mí. ¿Vieja? ¿Yo? La mujer que había negociado cada contrato de arrendamiento, que había equilibrado cada libro de contabilidad hasta la madrugada, que había olido la traición en un proveedor a 10 metros de distancia. «El doctor Fausto es un especialista», añadió Casilda desde su posición de espectadora, su voz melosa.
Él puede ayudarnos a evaluar la situación, a asegurarse de que estés cómoda. Dionisio sacó una carpeta de su maletín, la colocó sobre mis rodillas. Son solo unos papeles simples, mamá, una autorización. Para que yo pueda encargarme de todo, para que tú no tengas que preocuparte por nada más que por tu duelo, para que yo pueda llevar la carga. Mis manos, que habían estado tan quietas, se levantaron y empujaron suavemente la carpeta de mi regazo. Cayó al suelo con un ruido sordo. «Necesito tiempo para pensar», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Ahora, si me disculpan, quiero estar a solas con mi esposo». Dionisio me miró, un destello de irritación cruzando sus ojos antes de ser reemplazado por una máscara de paciencia forzada. «Claro, mamá, tómate tu tiempo, pero no demasiado». Se levantaron y se fueron, dejándome de nuevo en el silencio. Pero ya no era un silencio pesado. Ahora era un silencio afilado, vibrante de peligro. Miré el rostro sereno de Leopoldo y le susurré una pregunta al aire perfumado de lirios. ¿Lo sabías? ¿Sabías que el lobo que criamos vendría por mí en cuanto cerraras los ojos? Esa noche, la casa se sentía como una catedral vacía. Cada crujido del suelo de madera, cada silbido del viento contra las ventanas, era un eco de la ausencia de Leopoldo. Me serví un vaso de agua en la cocina, pero no pude beber. Me senté en la oscuridad, en la misma silla donde Leopoldo solía leer el periódico por las mañanas. Y fue allí, en la quietud de la madrugada, donde las puertas de mi museo personal se abrieron de par en par. Un museo de heridas y sacrificios invisibles, cuyas piezas mi hijo nunca se había molestado en observar. La primera pieza de la exposición era un amasijo de metal retorcido, un BMW deportivo que Leopoldo le había regalado al cumplir los 20. A los 3 meses lo había estrellado contra un poste de luz, volviendo de una fiesta. Recuerdo el rostro de Leopoldo, rojo de furia, gritando que Dionisio pagaría hasta el último centavo, que aprendería el valor del trabajo. Pero yo vi el pánico en los ojos de mi hijo, la humillación ante sus amigos ricos. Así que, a la mañana siguiente, mientras Leopoldo aún dormía, fui al banco y retiré el dinero que había estado ahorrando en una cuenta personal durante años, el dinero que guardaba para mi vejez, para un pequeño capricho, quizás un viaje a Europa. Pagué la reparación en efectivo. Dionisio nunca preguntó de dónde había salido el dinero. Simplemente aceptó la llave del coche reparado con un encogimiento de hombros y un «Gracias, ma». Nunca me devolvió el dinero. Nunca volvió a mencionarlo. Para él, los problemas simplemente se solucionaban solos. Me levanté y caminé por el pasillo a oscuras. Mis dedos rozaron la pared, y una nueva pieza apareció en mi mente, una más dolorosa, más profunda. La segunda pieza era el aroma embriagador del mole negro. El sazón dorado se había hecho famoso por muchas cosas, pero el mole negro era su alma, la receta que todos atribuían al genio culinario de Leopoldo. La verdad era más compleja. Leopoldo era un artista, un genio del sabor, pero carecía de la paciencia para la perfección metódica. Durante 6 meses, mientras él estaba ocupado con entrevistas y apariciones públicas, fui yo quien se encerró en la cocina principal con nuestras 2 cocineras más ancianas, doña Elodia y doña Caridad. Juntas molimos chiles hasta que nuestros dedos se tiñeron de rojo, tostamos especias hasta que el aroma se impregnó en nuestra piel y probamos docenas de variaciones. Fui yo quien descifró el equilibrio exacto entre el dulzor del chocolate y el amargor del chile quemado. Cuando finalmente lo conseguimos, se lo presenté a Leopoldo. Él lo probó, cerró los ojos y dijo, «Es perfecto, es mío». Y lo fue.
En cada artículo de revista, en cada programa de televisión, él era el maestro detrás de la receta. Yo era solo la esposa que sonreía a su lado. El recuerdo más amargo, sin embargo, la pieza central de mi museo no era de metal ni de aromas. Era el sonido de una discusión, un eco que había resonado en mi corazón durante 20 años. La tercera pieza era la puerta cerrada del despacho de Leopoldo. Dionisio había decidido abandonar la universidad a la mitad de la carrera de administración de empresas. «Es aburrido, mamá». «Yo ya sé más que esos viejos profesores», había dicho con su arrogancia juvenil. Leopoldo, como siempre, lo defendió. «El chico tiene iniciativa, Soledad. Quiere empezar a trabajar en el restaurante. ¿Qué hay de malo en eso?» Esa noche me enfrenté a mi esposo. «No es iniciativa, es pereza», le dije, mi voz temblando de una furia y un miedo que rara vez mostraba. «No está aprendiendo la disciplina, no está aprendiendo a terminar lo que empieza. Lo estás malcriando, Leopoldo». Él golpeó el escritorio con la palma de la mano. «Eres demasiado dura con él. Siempre lo has sido. No puedes soportar que no sea el niño perfecto que querías». Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de frustración y de una terrible premonición. «Y tú eres demasiado ciego». Le grité. «¿No ves al hombre egoísta que se esconde detrás de esa sonrisa encantadora? Estás alimentando su ego, excusando su mediocridad. Estás creando un monstruo, Leopoldo». Hubo un silencio terrible después de mis palabras. Leopoldo me miró como si fuera una extraña, y luego dijo con una voz fría y distante: «Estás exagerando. Es mi hijo y confío en él». Desde ese día, una pequeña grieta se formó entre nosotros, y yo, por amor a mi esposo, por mantener la paz en mi hogar, aprendí a callar. Enterré mis miedos, mis dudas, bajo capas de trabajo y sonrisas forzadas. Me convencí a mí misma de que quizás él tenía razón, de que yo era demasiado dura. Ahora, sentada en la oscuridad de mi casa vacía, la verdad era ineludible. Yo no había sido demasiado dura, había sido clarividente. Y el monstruo que yo temía, el hombre que mi esposo se había negado a ver, acababa de llamar a mi puerta acompañado de un doctor falso para declararme loca y robarme hasta el último recuerdo. El Museo de mis heridas no era solo una colección de injusticias pasadas, era un mapa que señalaba con una precisión aterradora el desastre que estaba a punto de ocurrir. La enfermedad de Leopoldo llegó sin avisar, como un ladrón en la noche. Un diagnóstico que empezó con un cansancio persistente y terminó con una sentencia de meses, no años. Esos últimos meses fueron un torbellino borroso de visitas al hospital, el olor a antiséptico mezclado con el de las flores que traían los amigos, y noches en vela escuchando su respiración, cada inhalación un regalo, cada exhalación una pequeña despedida. Dionisio y Casilda nos visitaban, por supuesto. Llegaban con cestas de fruta exótica que Leopoldo no podía comer y se sentaban al borde de la cama hablando en voz alta sobre sus planes, sobre una nueva inversión inmobiliaria, sobre una gala a la que iban a asistir. Sus visitas eran ruidosas, llenas de una vitalidad que parecía casi una ofensa en la quietud del cuarto del enfermo. Se quedaban 1 hora. Miraban sus relojes y se iban, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Pero en los momentos de calma, cuando solo éramos él y yo, Leopoldo era más lúcido que nunca. Una tarde, el sol de otoño se filtraba por la ventana, pintando rayas doradas sobre la colcha. Él estaba débil, pero sus ojos, esos ojos oscuros que siempre me habían parecido pozos de sabiduría, estaban fijos en los míos. Me tomó la mano, sus dedos,
antes fuertes y callosos por los cuchillos y las sartenes, ahora se sentían frágiles, como ramas secas. Soledad, susurró, su voz era un hilo de sonido. He estado pensando en todo. Hizo una pausa para tomar aliento. Yo siempre fui el delantal y el aplauso, el que salía en las fotos, el que contaba las historias. Me gustaba, ¿sabes? Me gustaba el ruido. Una pequeña sonrisa torcida apareció en sus labios. Pero tú, mi amor, siempre fuiste los cimientos de esta casa, la viga maestra que nadie ve, pero que sostiene todo el techo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Apreté su mano, incapaz de hablar. He sido un tonto, continuó. Un tonto orgulloso. Creí que dándote todo lo material te estaba demostrando mi amor, pero nunca te di tu lugar. Nunca le dije al mundo, nunca le dije a nuestro hijo, que sin ti el sazón dorado no sería más que una cocina bonita con ollas caras. No digas eso, Leopoldo, empecé a decir, pero él me silenció con una leve presión de sus dedos. Es la verdad. Y la verdad es lo único que nos queda al final. Dionisio. Su mirada se ensombreció. Nuestro hijo tiene el fuego de la juventud, la ambición. Quiere correr antes de saber caminar. Pero no tiene tu temple Soledad. No tiene tu paciencia, tu visión, para ver no solo el plato que está en la mesa, sino toda la cosecha. Él ve el dinero, pero tú ves el legado. Se quedó en silencio por un largo rato, sus ojos perdidos en el techo, como si estuviera viendo pasar toda nuestra vida juntos. Luego se volvió hacia mí de nuevo, y su mirada era intensa, suplicante. «Prométeme algo, Soledad», dijo, su voz ganando una fuerza inesperada. «Cuando yo no esté, habrá buitres. Algunos usarán trajes caros y hablarán de negocios. Otros tendrán nuestra sangre». El dolor en su voz era palpable. «Promételo, prométeme que protegerás el sazón dorado. No por el dinero, por la gente que depende de nosotros, por las recetas de nuestras abuelas, por todo lo que significa. Protégelo de la avaricia, de la impaciencia, protégelo de nuestro propio hijo, si es necesario». En ese momento, mirándolo a los ojos, supe que él también lo había visto. Quizás demasiado tarde, quizás solo al final, pero lo había visto. El monstruo del que yo le había advertido años atrás ya no estaba oculto. Asentí, las lágrimas rodando por mis mejillas. «Te lo prometo, Leopoldo», dije, mi voz quebrada. «Lo protegeré con mi vida». Él cerró los ojos y una expresión de paz finalmente se instaló en su rostro. «Lo sé», murmuró, «siempre he confiado en ti». Esas fueron sus últimas palabras coherentes. Y esa promesa se convirtió en mi ancla moral, en la armadura invisible que me puse esa mañana en la funeraria. No estaba luchando por 850 millones de pesos. Estaba cumpliendo la última voluntad del hombre que amaba. Estaba protegiendo nuestros cimientos. 2 días después de la visita de Dionisio a la funeraria y un día después de enterrar a Leopoldo, recibí una llamada de Urbano, nuestro abogado y amigo durante más de 30 años. Su voz era grave, profesional, pero pude detectar un matiz de urgencia. «Soledad, tenemos que hacer la lectura del testamento. Es mejor hacerlo cuanto antes. He convocado a Dionisio y a Casilda a mi despacho esta tarde. Por favor, ven». El despacho de Urbano estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad, con suelos de mármol gastado y un olor a papel viejo y café fuerte. Cuando llegué, Dionisio y Casilda ya estaban allí, sentados en las sillas de cuero frente al imponente escritorio de caoba de Urbano.
Dionisio vestía un traje negro impecable. Su expresión era una mezcla de duelo solemne y anticipación apenas disimulada. Casilda, a su lado, revisaba su teléfono, con una pierna cruzada sobre la otra, moviendo el pie con impaciencia. No me miraron cuando entré. Urbano me recibió con un apretón de manos y un asentimiento de cabeza. Me senté en la silla vacía, creando un triángulo tenso en la habitación. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Urbano se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y abrió una carpeta de cuero. «Estamos aquí», comenzó, «para dar lectura a la última voluntad y testamento de Leopoldo Martínez. El documento fue firmado y ratificado ante notario hace 18 meses. Se realizaron todas las evaluaciones médicas pertinentes para confirmar que Leopoldo se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales». Urbano hizo una pausa y miró por encima de sus gafas, primero a Dionisio y luego a mí. Luego comenzó a leer con una voz monótona y oficial. Leyó sobre la donación a la escuela de cocina local, sobre los pequeños legados para algunos empleados de toda la vida. Mis manos estaban entrelazadas sobre mi regazo, mis nudillos blancos. Podía sentir la mirada de Dionisio fija en Urbano, esperando. En lo que respecta a los bienes principales, continuó Urbano, que incluyan la totalidad de las acciones de la empresa El Sazón Dorado S.A. DCB, todas las propiedades inmobiliarias asociadas, cuentas bancarias, inversiones y el resto de los activos valorados en aproximadamente 850 millones de pesos. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el pie de Casilda dejó de moverse. Leopoldo Martínez lega la totalidad de dichos bienes, sin excepción, a su amada esposa Soledad Romero de Martínez. Sentí un vértigo momentáneo, como si el suelo se hubiera inclinado bajo mis pies. Lo sabía, Leopoldo me lo había insinuado, pero escucharlo en voz alta, de forma tan definitiva, era abrumador. Urbano continuó. En lo que respecta a su hijo, Dionisio Martínez Romero, Dionisio se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Se establece un fideicomiso por la cantidad de 5 millones de pesos, el cual no podrá ser liberado hasta que cumpla los 45 años de edad, y cuyo propósito es asegurar su bienestar en la madurez. La mandíbula de Dionisio se tensó. Casilda dejó caer el teléfono sobre su regazo con un ruido sordo. 5 millones era una suma considerable, pero comparada con 850 millones era un insulto, era una limosna. Esperaba un estallido, gritos, acusaciones, pero Dionisio era más astuto que eso. Se reclinó en su silla y una sonrisa lenta y extraña se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de condescendencia, casi de piedad. Y entonces se rió. «Vaya, vaya», dijo, negando con la cabeza. Se giró hacia Casilda, luego hacia Urbano, y finalmente sus ojos se posaron en mí. «Pobre papá, estaba peor de lo que pensábamos». Urbano frunció el ceño. «¿Disculpa, Dionisio?» «¿No lo ves, Urbano? Es obvio», dijo Dionisio, levantándose y caminando por la oficina como si fuera el dueño. «Esto no es un testamento, es una llamada de auxilio. Papá sabía que mamá ya no estaba bien, sabía que no podía manejar las cosas. Por eso me dejó fuera de la ecuación principal y le dejó todo a ella, para que yo, como único hijo responsable, tuviera la autoridad moral y legal para intervenir y protegerla a ella y al patrimonio familiar de sus propias malas decisiones». Me quedé sin aliento.
La audacia, la retorcida lógica de su argumento era tan monstruosa que me dejó paralizada. Estaba usando el último acto de amor y confianza de su padre como un arma contra mí, como la prueba definitiva de la misma locura que él estaba tratando de inventar. Se detuvo frente a mí, su sombra cubriéndome. «No te preocupes, mamá», dijo. Su voz ahora era suave, untuosa. «Yo me encargaré de todo. Voy a corregir este error, por el bien de todos». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, tomó a Casilda del brazo y salió del despacho, dejándome a solas con Urbano y con el eco de su risa resonando en mis oídos. No era el sonido de la derrota, era el sonido de una declaración de guerra. Cuando el sonido de los tacones de Casilda se desvaneció por el pasillo de mármol, Urbano se levantó de su escritorio y cerró la puerta de su despacho con un clic suave pero definitivo. Se sirvió 2 vasos de agua de una jarra de cristal y me ofreció uno. Mis manos temblaban tanto que el agua se agitaba, creando pequeñas olas contra el cristal. «Bebe, Soledad», dijo con una voz que había perdido su tono legal y ahora era solo la de un viejo amigo preocupado. «Respira hondo». Obedecí, y el agua fría me ayudó a anclarme en la realidad, a disipar la niebla de incredulidad que me envolvía. Urbano se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos sobre su pecho. Su rostro, normalmente impasible, estaba marcado por una profunda preocupación. «Nunca en mis 40 años de carrera había visto algo así», dijo, negando con la cabeza. «La forma en que retorció las últimas palabras de Leopoldo es de una crueldad calculada. No está actuando por impulso, Soledad. Tiene un plan». Asentí, tragando saliva. «Lo sé. Empezó antes de que enterráramos a Leopoldo». «En la funeraria». Y entonces le conté todo. Le hablé de la visita, de la aparición del misterioso Dr. Fausto, de la carpeta con los papeles que querían que firmara, de las palabras exactas de Dionisio: «Estás muy vieja para manejar tanto dinero». Mientras hablaba, la expresión de Urbano se endurecía, sus cejas se juntaban en una línea severa. No me interrumpió. Me dejó vaciar toda la angustia, toda la confusión. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, sus dedos tamborileando sobre su brazo. «Así que ya tiene a su experto», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Esto es más serio de lo que pensaba. Una solicitud de tutela por incapacidad es un movimiento agresivo. Intentará humillarte, pintarte como una anciana senil y confundida ante un juez. Usará tu dolor, tu duelo, como pruebas de tu inestabilidad». Un escalofrío me recorrió. La idea de que mi dolor más profundo pudiera ser usado como un arma en mi contra era obscena. ¿Puede lograrlo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Urbano me miró directamente a los ojos. «No si luchamos. Pero tienes que entender a qué nos enfrentamos. Dionisio no es el niño que criaste. Es un hombre desesperado. Y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. No tendrá escrúpulos en usar a la familia, a los amigos, a la prensa si es necesario. Te aislará, te hará dudar de ti misma, de tu propia mente. Es una táctica de guerra psicológica». Se sentó de nuevo en su silla, inclinándose sobre el escritorio. «Necesito que me prometas algo, Soledad. No hables con él a solas. No respondas a sus llamadas ni a las de Casilda. Cualquier comunicación a través de mí. No firmes nada, ni siquiera la nota de entrega de un paquete sin que yo lo vea antes. Y lo más importante, no dejes que te hagan sentir culpable. La culpa es el veneno que usan para paralizar a sus víctimas».
Sus palabras eran duras, pero necesarias. Eran un balde de agua fría que me sacó del estupor del shock y me obligó a ver la cruda realidad de mi situación. «Hay una cosa más», dije, mi voz recuperando un poco de fuerza. «Ese doctor, el que trajo a la funeraria». Urbano se inclinó. Su interés se agudizó. «¿Qué pasa con él?» «Se llama Fausto. Doctor Fausto», repetí, la sílaba sonando agria en mi boca. Dionisio dijo que era un amigo de la familia, pero nunca lo había visto en mi vida. Había algo en su forma de mirar, no era la de un médico. Urbano tomó una libreta y un bolígrafo. Anotó el nombre con trazos rápidos y precisos. «Fausto», repitió. «No te preocupes. Tengo amigos en el colegio de médicos, en la fiscalía. Voy a averiguar quién es este hombre. Voy a poner su vida bajo un microscopio». Levantó la vista y en sus ojos vi un destello de la misma lealtad feroz que siempre le había profesado a Leopoldo. Si Dionisio ha cometido un error, si ha elegido a un peón defectuoso para su juego, te juro, Soledad, que lo usaré para derribar todo su castillo de naipes. Me levanté sintiéndome un poco más firme sobre mis pies. Por primera vez desde que Leopoldo había cerrado los ojos, no me sentía completamente sola. Tenía un aliado. Un aliado que no solo conocía la ley, sino que también conocía la verdad sobre quién había sostenido realmente el techo de El Sazón Dorado durante todos esos años. «Gracias, Urbano», dije, y las palabras salieron desde lo más profundo de mi alma. «No me des las gracias todavía», respondió, acompañándome a la puerta. «Guarda tus fuerzas, las vas a necesitar». Y mientras caminaba por el pasillo de mármol, supe que tenía razón. La batalla apenas comenzaba. La mañana del funeral amaneció gris y plomiza, el cielo del color del acero sin pulir. Parecía como si la propia naturaleza estuviera de luto. Yo estaba en mi dormitorio, abrochándome el vestido negro, un vestido sencillo que Leopoldo siempre había dicho que resaltaba la plata de mi cabello. Mis movimientos eran lentos, mecánicos. Cada tarea simple, como ponerme los zapatos o encontrar mi rosario, se sentía como una hazaña monumental. El teléfono sonó. Su vibración sobre la mesita de noche fue un sobresalto en la quietud de la habitación. Era Urbano. Supe, incluso antes de contestar, que no eran buenas noticias. «Soledad, buenos días», dijo, su voz desprovista de cualquier formalidad. Sonaba tensa, contenida, como una cuerda a punto de romperse. «¿Estás sentada?» «Sí, Urbano, ¿qué pasa?» «Acaba de llegar un mensajero a mi despacho. Es una carta del nuevo abogado de Dionisio». Hizo una pausa. «Es oficial, Soledad. Han presentado la solicitud de tutela de emergencia ante el juzgado de lo familiar. La audiencia preliminar está fijada para la próxima semana». Cerré los ojos. A pesar de que lo esperaba, la confirmación fue como un golpe físico. La audacia de hacerlo el mismo día que íbamos a enterrar a su padre era de una crueldad que desafiaba mi entendimiento. «Eso no es lo peor», continuó Urbano, y sentí que mi corazón se detenía. Adjunto a la solicitud viene un documento. Una evaluación psiquiátrica preliminar de tu estado mental. La firma un tal doctor Fausto Ramírez. «El hombre de la funeraria», susurré. «¿El mismo?» El informe es despreciable. Cita episodios de desorientación, labilidad emocional extrema, incapacidad para tomar decisiones racionales. Afirma que te entrevistó durante casi 1 hora en la funeraria y que presentas todos los síntomas de un deterioro cognitivo agudo, probablemente acelerado por el trauma del duelo. Una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios.
¿Entrevista? No cruzamos más de 10 palabras. Me estuvo observando. Eso es todo. Como un entomólogo a un insecto. Lo sé, Soledad. Es un tejido de mentiras. Pero es un documento que, a primera vista, parece profesional. Y un juez tiene la obligación de tomarlo en serio, al menos inicialmente. Me pasé una mano por la cara. Sentía náuseas. Mi dolor, mis lágrimas junto al féretro de mi marido, todo había sido observado, catalogado y retorcido para usarlo como prueba de mi supuesta locura. Pero aquí es donde tu hijo cometió su primer y quizá fatal error, dijo Urbano, y su tono cambió. La tensión fue reemplazada por un filo de acero. Pasé toda la noche investigando a este Fausto Ramírez. Hice algunas llamadas y resulta que nuestro eminente especialista tiene un historial fascinante. Me incorporé en la cama, mi atención ahora completamente enfocada. Verás, Soledad, el doctor Fausto Ramírez perdió su licencia médica hace 5 años. Fue procesado por fraude a varias compañías de seguros y por emitir recetas de opiáceos sin justificación médica. Pasó 18 meses en prisión. No es un psiquiatra, no es un médico, es un criminal convicto, un estafador a sueldo. Me quedé en silencio, procesando la información. La náusea se disipó, reemplazada por una oleada de furia fría y clara, la furia de una leona a la que intentan arrebatarle no solo su territorio, sino también su dignidad. Dionisio, en su arrogancia y prisa, no se había molestado en investigar a fondo al hombre que había contratado para destruir a su propia madre. Había contratado a un delincuente, a un hombre cuya credibilidad podía ser demolida en un tribunal con una sola pregunta. Dionisio te subestimó, Soledad, dijo Urbano, como si leyera mis pensamientos. Creyó que eras una mujer mayor, asustada y débil, que se derrumbaría ante la primera embestida legal. No contaba con que fueras a luchar. No contaba con que tuviéramos los recursos para desenterrar su basura. ¿Qué hacemos ahora, Urbano?, pregunté. Mi voz ya no temblaba. Por ahora, nada. Vamos al funeral. Vamos a despedir a Leopoldo como se merece. Dejemos que Dionisio juegue su papel de hijo afligido. Dejemos que crea que tiene el control. Hizo una pausa. Pero después vamos a usar a este doctor para colgarlo. Colgué el teléfono. Me levanté y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero su mandíbula estaba apretada con determinación. La traición ya no era una herida abierta que me desangraba, se había convertido en una armadura. Ya no se trataba solo de proteger un legado, se trataba de una cuestión de justicia. Dionisio no solo había cruzado una línea, la había pulverizado. Y en ese momento supe con una certeza absoluta que no iba a permitir que se saliera con la suya. El duelo por mi marido tendría que esperar. Primero tenía que enfrentarme a mi hijo. Esa llamada de Urbano fue la gota que derramó el vaso. Fue el insulto final, el acto tan vil y calculado que extinguió la última brasa de esperanza que pudiera haber albergado por mi hijo. La imagen de ese hombre, Fausto, un criminal, redactando un informe sobre mi mente, profanando mi duelo, esa imagen borró cualquier duda, cualquier vacilación. La tristeza dio paso a una resolución fría como el acero. Me dirigí al despacho de Leopoldo, una habitación que no había tocado desde su muerte. El aire estaba inmóvil, impregnado de su aroma a tabaco de pipa y libros viejos. Todo estaba como él lo había dejado. Una pila de revistas de gastronomía sobre una butaca, sus gafas de lectura junto a un libro abierto, una taza de café vacía en su escritorio. Por un momento, el dolor amenazó con abrumarme de nuevo. Pero lo aparté, no había tiempo para eso.
Detrás de un gran cuadro que representaba una cosecha de agave en los campos de Oaxaca, se encontraba la caja fuerte. Una caja negra, pesada, anticuada, empotrada en la pared. Nadie, ni siquiera Dionisio, sabía que Leopoldo la había instalado hacía unos 5 años. Él la llamaba su póliza de seguro contra la estupidez. Marqué la combinación, una serie de fechas importantes en nuestra vida que solo nosotros dos conocíamos. La puerta de acero se abrió con un gemido sordo. Dentro no había joyas ni fajos de billetes. Solo había una carpeta de cuero negro, gruesa y pesada. La saqué y la puse sobre el escritorio de Leopoldo. Mis manos estaban firmes. Llamé a Urbano de nuevo. «¿Urbano?», dije. Mi voz era un susurro gélido. «Necesito que vengas a la casa. Inmediatamente. Antes del funeral». «Soledad, ¿estás bien? ¿Qué ocurre?» «Ha llegado el momento, Urbano. El momento de abrir la caja fuerte negra». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar a Urbano deteniéndose en seco. Solo él y yo sabíamos de la existencia de esa carpeta, aunque ni siquiera él conocía todo su contenido. Leopoldo se lo había confiado como su albacea, su último recurso. Leopoldo me dijo que solo debía abrirse en caso de una catástrofe, de una traición absoluta, dijo Urbano. Su voz era grave. ¿Estás segura, Soledad? Dime, Urbano, respondí. ¿Contratar a un estafador para declarar a tu madre loca y robarle la herencia de tu padre no te parece una traición absoluta? Voy para allá, dijo, y colgó. Mientras esperaba, abrí la carpeta. El contenido estaba meticulosamente organizado, con el tipo de precisión metódica que Leopoldo aplicaba a sus finanzas, pero nunca a sus recetas. Había separadores, notas escritas a mano con su caligrafía elegante y una pila de documentos. Era el arma secreta de Leopoldo, la prueba definitiva de la duplicidad de nuestro hijo. Cuando Urbano llegó, 20 minutos después, lo encontré todo extendido sobre el escritorio. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias de dinero inexplicables desde las cuentas de El Sazón Dorado a una empresa fantasma. Correos electrónicos impresos entre Dionisio y un socio comercial hablando de un proyecto paralelo y de la necesidad de mantenerlo fuera del radar del viejo. Fotografías de un restaurante. Un lugar moderno, minimalista, con luces de neón y un menú impreso en papel brillante. El nombre del restaurante era Delish. «Dios mío», susurró Urbano, inclinándose sobre los papeles. «Hay más», dije, y le pasé la siguiente sección. Contratos de arrendamiento de un local carísimo en el barrio más de moda de la ciudad. Facturas de diseñadores de interiores, de proveedores de ingredientes importados, de una agencia de relaciones públicas. Y lo peor de todo, cartas de abogados, avisos de impago, amenazas de embargo. Leopoldo lo descubrió hace 2 años, le expliqué. Mi voz era monótona, desprovista de emoción. Dionisio estaba usando el flujo de caja de nuestra empresa, el dinero que ganábamos con el sudor de nuestra frente y las recetas de nuestras abuelas, para financiar su propio sueño de grandeza, un restaurante de cocina fusión que era una bofetada a todo lo que nosotros representamos. Urbano levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de horror y furia. Estaba compitiendo contra vosotros, con vuestro propio dinero. Peor aún, dije, señalando las cartas de los abogados. Estaba fracasando estrepitosamente. Delish fue un desastre financiero desde el primer día. Y para cubrir sus pérdidas, empezó a usar el nombre de El Sazón Dorado para obtener créditos que nunca pagó.
Urbano se dejó caer en la silla de Leopoldo, pasando una mano por su cabello. Por eso el fideicomiso. Leopoldo sabía que si le dejaba acceso al dinero, lo destruiría todo para pagar sus deudas. Exacto, confirmé, y ahora entiendo por qué Dionisio está tan desesperado. No solo quiere el dinero por avaricia, lo necesita para que su castillo de mentiras no se derrumbe y lo aplaste. Urbano me miró, y en su rostro vi la comprensión total de la situación. Esto lo cambia todo, Soledad. Esto no es solo una disputa familiar por una herencia. Es fraude, malversación, es un delito. Lo sé, dije, cerrando la carpeta con un golpe seco. Y es el secreto que voy a revelar en el funeral de su padre. Con la carpeta de cuero negro abierta sobre el escritorio de Leopoldo, Urbano y yo nos sumergimos en la anatomía de la traición de mi hijo. Cada página era una nueva capa de engaño, una nueva puñalada en la espalda de la familia que le había dado todo. No era solo la fría contabilidad de un crimen financiero, era el retrato de un hombre consumido por la envidia y la inseguridad. La primera sección del expediente detallaba el desfalco. Leopoldo, con la ayuda de un contable forense, había rastreado cada peso. Dionisio había sido astuto. Había creado una empresa intermediaria, Servicios Gastronómicos Innovadores, a la que el Sazón Dorado supuestamente pagaba por consultorías y desarrollo de nuevos mercados. Eran facturas falsas por servicios que nunca se prestaron. El dinero fluía a esa empresa fantasma y de ahí directamente a las cuentas de Delish. En total, durante 2 años, había desviado casi 7 millones de pesos. Era un parásito, dijo Urbano con disgusto, leyendo una de las facturas infladas, sangrando a su propia familia desde dentro. Pero el verdadero veneno estaba en la segunda sección, el concepto de delish. Leopoldo había incluido el menú y material promocional. El nombre en sí mismo era una burla, una versión anglicizada y vulgar de la palabra delicioso. El menú era una colección de abominaciones culinarias que pretendían ser vanguardistas. Tacos deconstruidos de cochinita pibil con espuma de habanero, esferificaciones de horchata con nitrógeno líquido, mole negro en forma de tierra comestible con flores de borraja. Era un insulto a la tradición, a la paciencia, a la sabiduría de generaciones que habíamos plasmado en nuestros platos. Dionisio no estaba creando algo nuevo, estaba destrozando algo sagrado para demostrar que era más moderno y sofisticado que su padre. Era el grito de un niño acomplejado que, incapaz de igualar la obra maestra de su padre, optaba por garabatear sobre ella. «Esto no es cocina, es un berrinche en un plato», dije, mi voz cargada de desprecio. Siempre se sintió a la sombra de su padre. En lugar de aprender de él, de honrar su legado, intentó destruirlo con esta basura. La tercera sección era la más devastadora. Era la prueba del fracaso absoluto de su rebelión. Las críticas de los blogs de comida eran demoledoras, pretencioso, un insulto a la cocina oaxaqueña, un triunfo del estilo sobre la sustancia, y ni siquiera hay mucho estilo. Las fotos que Leopoldo había encargado a un investigador privado mostraban el restaurante, noche tras noche, con apenas un puñado de mesas ocupadas. Y luego estaban las deudas. Cartas de proveedores de vino, de importadores de marisco, del arrendador del local. Todas ellas eran recordatorios de pagos atrasados, amenazas de acciones legales. Y lo más grave,
un contrato de préstamo por 8 millones de pesos con un banco, en el que Dionisio había usado su futura herencia de El Sazón Dorado como garantía implícita, falsificando documentos para exagerar su participación en la empresa familiar. La suma total de sus deudas ascendía a 15 millones de pesos. Era un agujero negro financiero. «Dios mío, Soledad», dijo Urbano, reclinándose en la silla y pasándose las manos por la cara. «El chico está en bancarrota, completamente arruinado. Si no consigue el control de la herencia, lo perderá todo, la casa, el coche. Casilda probablemente lo dejará. Será humillado públicamente». Y de repente todo encajó. La desesperación, el doctor falso, la solicitud de tutela. No era solo la avaricia de un viejo malcriado, era el pánico de un hombre acorralado, un animal herido dispuesto a morder la mano que le dio de comer con tal de sobrevivir. Su ataque contra mí no era una ofensiva, era una defensa. Si podía demostrar que yo era incompetente, podría anular el testamento, tomar el control del dinero y usarlo para tapar su propio desastre antes de que nadie se diera cuenta. Quería borrar sus fracasos usando los éxitos de sus padres. En el fondo de la carpeta había una última nota, escrita con la caligrafía temblorosa de Leopoldo en sus últimos días. «Urbano, si estás leyendo esto, es porque lo peor ha pasado. No quería destruir a mi propio hijo. Esperaba que recapacitara, que confesara. Pero si ha llegado a este punto, si ha intentado hacerle daño a Soledad para salvarse a sí mismo, entonces ya no es mi hijo. Es solo un hombre que ha perdido su alma. Usa esto para protegerla a ella. Ella es lo único que importa ahora». Ella es el verdadero sazón dorado. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas mientras leía la nota. Eran lágrimas por mi esposo, por su dolor secreto, y eran lágrimas por la muerte de la imagen que una vez tuve de mi hijo. El chico al que le curaba las rodillas raspadas, al que le leía cuentos por la noche, se había ido para siempre. En su lugar había un extraño, un hombre cuya ambición y cobardía lo habían consumido por completo. «No voy a dejar que su sacrificio sea en vano, Leopoldo», susurré al aire quieto del despacho. «No voy a dejar que este extraño destruya lo que construimos juntos». Urbano asintió. Su rostro era una máscara de sombría determinación. «Copiaremos todo, prepararemos un resumen y esperaremos el momento adecuado». «El momento adecuado es hoy», dije, mi voz firme. «En su funeral, delante de toda la familia, delante de todo el mundo que él intenta impresionar, voy a contar la verdad». Con la decisión tomada, una extraña calma se apoderó de mí. El caos de emociones de las últimas horas, la conmoción, el dolor, la furia, se asentó en el fondo de mi alma, dejando en la superficie una serenidad fría y cristalina. Ya no había dudas, solo un camino claro y terrible que debía recorrer. Urbano se puso a trabajar de inmediato. Mientras él usaba la fotocopiadora del despacho para duplicar cada página del expediente negro, yo subí a mi dormitorio. El vestido que había elegido antes, el símbolo de mi duelo, ahora parecía inadecuado. Rebusqué en mi armario y encontré lo que buscaba: un traje de falda y chaqueta de lana negra, de corte impecable. Era el traje que usaba para las reuniones de negocios importantes, para las negociaciones con los bancos. Era mi armadura. Me vestí con movimientos precisos, deliberados. Me recogí el pelo en un moño bajo y austero. Me miré en el espejo y no vi a una viuda afligida. Vi a una generala preparándose para la batalla.
Con el expediente duplicado y guardado de forma segura en el maletín de Urbano, él se fue, prometiendo encontrarse conmigo en la funeraria. «No estarás sola, Soledad», me aseguró antes de irse. Una vez sola, me senté en la sala de estar. El silencio de la casa ahora era un aliado, un espacio para concentrarme. Cogí el teléfono e hice la llamada más difícil. Marqué el número de Adelaida, la hermana mayor de Leopoldo. A sus 80 años, Adelaida era la matriarca indiscutible de la familia Martínez. Una mujer de voluntad de hierro y un sentido del honor tan rígido como su espalda. Nunca habíamos sido especialmente cercanas. Ella me consideraba, creo, demasiado blanda, demasiado esposa, y no lo suficientemente Martínez. Pero la respetaba. Y sabía que, por encima de todo, valoraba el buen nombre de la familia. «Adelaida», dije cuando contestó, su voz era seca como el polvo. «Soledad, mis condolencias, estaremos allí en 1 hora». No había calidez en su tono, solo el cumplimiento de un deber familiar. «Gracias, Adelaida, te llamo por algo importante». Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. No podía revelarle todo por teléfono. Sería demasiado impactante, demasiado fácil de malinterpretar. Necesitaba que lo viera, que lo sintiera. Hoy, durante el servicio funerario, después de que hable Dionisio, yo también diré unas palabras. Hubo un silencio al otro lado. Que una viuda hablara en el funeral de su marido no era algo habitual en nuestra conservadora familia. «Hablaré para proteger el legado de Leopoldo y el honor de esta familia», continué, mi voz era firme. «Habrá cosas que se dirán que pueden ser difíciles de escuchar. No te pido que me creas de antemano, no te pido que tomes mi partido. Solo te pido una cosa, Adelaida. ¿Qué quieres, Soledad? Quiero que escuches de verdad, con la mente abierta. Porque la verdad saldrá a la luz hoy, y necesitaré que la matriarca de esta familia sea testigo de ello». Otro silencio, más largo esta vez. Podía imaginarla al otro lado de la línea, su rostro severo fruncido en concentración, sopesando mis palabras. Adelaida no era una mujer que se dejara manipular, pero también era inteligente y podía oír la gravedad en mi voz. «Está bien, Soledad», dijo finalmente. «Escucharé». No dijo más, y no era necesario. Había plantado la semilla. Sabía que Adelaida estaría observando, analizando cada palabra, cada gesto, y cuando llegara el momento de la verdad, su juicio sería implacable. Colgué el teléfono y me permití un solo momento de debilidad. Me acerqué a una fotografía en la repisa de la chimenea. Éramos Leopoldo y yo, el día que inauguramos nuestro primer restaurante, hace más de 40 años. Éramos jóvenes, llenos de sueños y con el mundo por delante. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. La sequé con rabia. Lloraría por él, lloraría por nosotros, más tarde. Hoy no. Hoy el honor de ese joven de la fotografía estaba en mis manos. Cogí mi bolso, asegurándome de que una copia del resumen del expediente que Urbano me había preparado estuviera dentro. Luego caminé hacia la puerta. Cada paso resonaba en el suelo de madera. No iba a un funeral a despedirme de mi marido. Iba a un tribunal a sentenciar a mi hijo. El coche fúnebre nos esperaba fuera, un largo y silencioso vehículo negro que parecía absorber la luz del día gris. El chofer, un hombre con un rostro impasible, me abrió la puerta. Me senté en el asiento trasero de cuero frío, sola en la inmensidad del coche. El viaje a la iglesia y luego al cementerio fue un borrón de paisajes urbanos descoloridos vistos a través de un cristal ahumado. No sentía nada. Era como si mi corazón se hubiera envuelto en una capa de hielo para protegerse del dolor que vendría después.
Mi mente estaba completamente enfocada en la tarea que tenía por delante. Repasé mentalmente lo que iba a decir, no como un guión memorizado, sino como una serie de verdades ineludibles que debían ser pronunciadas. Pensé en Dionisio. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el niño curioso que me ayudaba a desgranar el maíz en la cocina se había convertido en este extraño calculador? Las imágenes de su infancia pasaron por mi mente. Sus primeros pasos, su primera palabra, papá, por supuesto, el orgullo en su rostro el día de su graduación de la preparatoria. ¿Era todo una ilusión? ¿O el hombre que era ahora siempre había estado allí, latente, esperando la oportunidad para emerger? Recordé la advertencia de Leopoldo: otros tendrán nuestra sangre. El dolor de esa frase me golpeó de nuevo. Mi esposo había muerto sabiendo que su propio hijo era una amenaza. ¿Cuánto tiempo había llevado esa carga en silencio? ¿Cuántas noches se había quedado despierto, torturado por el conocimiento de la duplicidad de Dionisio, tratando de encontrar una manera de protegerlo y protegerme a mí al mismo tiempo? El fideicomiso, la caja fuerte. No eran actos de desconfianza, eran los desesperados intentos de un padre por contener el daño, por salvar a su hijo de sí mismo, y había fracasado. El coche se detuvo. Habíamos llegado. A través de la ventanilla vi a la gente congregada en la entrada de la iglesia. Familiares, amigos, chefs famosos con sus filipinas blancas, empresarios con trajes oscuros, un mar de rostros sombríos. Vi a Dionisio y a Casilda cerca de la puerta, recibiendo a los invitados. Él, con una expresión de profunda tristeza perfectamente ensayada, ella secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de encaje. Estaban representando el papel de sus vidas. El chofer me abrió la puerta. Por un instante me quedé dentro, protegida en la oscuridad del coche. El pensamiento de enfrentarme a todo aquello, a la hipocresía, a las miradas de lástima, a la tarea que me había impuesto, fue abrumador. Sentí un impulso de decirle al chofer que arrancara, que me llevara lejos, a cualquier lugar donde no tuviera que ser Soledad Romero de Martínez, la viuda, la madre, la jueza. Pero entonces mi mano rozó el bolso que descansaba en el asiento a mi lado. Dentro estaba la prueba. Dentro estaba la promesa que le había hecho a Leopoldo. Respiré hondo, aspirando el olor a cuero y a flores del coche. La calma, esa extraña y fría calma, volvió a inundarme. Salí del coche. El aire era húmedo y olía a tierra mojada. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Los murmullos cesaron. Caminé hacia la entrada de la iglesia, mi espalda recta, mi mirada al frente. No miré a Dionisio ni a Casilda. Pasé junto a ellos como si fueran extraños, como si fueran parte del decorado de esta terrible obra de teatro. Mientras entraba en la penumbra de la iglesia, sentí una mirada pesada sobre mí. Me giré y encontré los ojos de Adelaida. Estaba sentada en la primera fila. Su rostro era una máscara impasible. Asintió levemente, un gesto casi imperceptible. Era un reconocimiento. Estaba escuchando como había prometido. Me senté en mi lugar, en el banco reservado para la familia, y esperé. La calma antes de la tormenta. Pero yo no le temía a la tormenta, porque esa mañana, en la soledad de mi hogar, yo me había convertido en la tormenta. La iglesia estaba abarrotada. La luz se filtraba a través de los vitrales, proyectando manchas de colores melancólicos sobre los bancos de madera oscura y los rostros de los presentes. El aire estaba impregnado del aroma dulce y pesado del incienso y de los cientos de flores blancas que adornaban el altar. Delante, el féretro de Leopoldo descansaba sobre un catafalco,
un barco silencioso en un mar de dolor. El órgano tocaba una melodía solemne, una música que parecía hacer vibrar las piedras del viejo edificio. Yo estaba sentada en la primera fila, un espacio vacío a mi lado donde debería haber estado Leopoldo. A mi otro lado, Dionisio y Casilda. Podía sentir la tensión emanando de mi hijo, una mezcla de nerviosismo y arrogancia. De vez en cuando se inclinaba hacia mí, poniendo una mano sobre mi hombro en un gesto de falso consuelo que me erizaba la piel. «Aguanta, mamá, ya casi termina», susurraba, como si yo fuera una niña frágil a punto de romperse. Él no tenía ni idea. Observé a la congregación. Estaban todos allí. El famoso chef Enrique Olvera, rival y amigo de Leopoldo. El señor Beltrán, el banquero que había financiado nuestro primer restaurante. Nuestras cocineras, Elodia y Caridad, sentadas juntas, sus rostros arrugados por la pena, aferradas a sus rebozos negros. Y esparcidos entre la multitud, los tíos, las tías, los primos, la familia, un clan unido por la sangre y, como estaba a punto de descubrir, dividido por la mentira. Mis ojos se encontraron de nuevo con los de Adelaida. Estaba sentada al otro lado del pasillo, junto a sus hijos. Su expresión era indescifrable, pero su atención estaba completamente fija en nosotros, en la primera fila. Era una jueza esperando que comenzara el juicio. El sacerdote habló de la vida, de la muerte, de la resurrección. Sus palabras eran un murmullo reconfortante que pasaba sobre mí sin penetrar la capa de hielo que protegía mi corazón. Yo no estaba allí para buscar consuelo divino, estaba allí para buscar una justicia muy terrenal. Cuando la misa terminó, llegó el momento de los elogios. El escenario estaba listo para el acto final de la farsa de mi hijo. El sacerdote anunció que Dionisio Martínez, único hijo del difunto, diría unas palabras. Dionisio se levantó, ajustándose el nudo de la corbata. Caminó hacia el atril con una gravedad estudiada. Sacó unas hojas de papel de su bolsillo, aunque apenas las miró. Había ensayado su discurso. Apoyó las manos en el atril, miró a la congregación y luego al féretro de su padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. «Mi padre», comenzó, su voz quebrándose de manera convincente. «Mi padre no era solo un chef, era un poeta, un artista que pintaba con sabores y aromas. Nos enseñó que la comida no es solo sustento, es amor, es memoria, es identidad». Habló de la infancia, de cómo su padre le enseñó a distinguir los diferentes tipos de chiles, de cómo lo llevaba a los mercados al amanecer. Pintó un cuadro idílico, una relación padre-hijo sacada de un anuncio de televisión. Una mentira. Leopoldo siempre había estado demasiado ocupado construyendo su imperio como para llevar a su hijo a los mercados. Esa había sido yo. «Me dejó un legado inmenso», continuó Dionisio, su voz ganando fuerza. «No solo un negocio, sino una filosofía de vida. Y ahora es mi deber, como su único hijo, tomar esa antorcha. Es mi deber asumir este pesado manto de responsabilidad y asegurarme de que su nombre, su sueño, perdure para siempre». En ese momento se giró y me miró directamente. Su mirada era una mezcla de falsa compasión y advertencia. «Y también es mi deber cuidar de mi madre, la mujer que estuvo a su lado, su gran apoyo. Ahora que él no está, yo la protegeré. La cuidaré en su fragilidad, en su dolor». El mensaje era claro para cualquiera que supiera la verdad. Estaba sentando las bases.
Estaba presentándose a sí mismo como el heredero fuerte y responsable, y a mí como la viuda frágil e incompetente que necesitaba su tutela. Era una actuación magistral de manipulación. La gente asentía con la cabeza, conmovida. Algunos se secaban las lágrimas. Estaban cayendo en su trampa. Terminó su discurso con la voz ahogada por la emoción, y un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. Regresó a su asiento, y por un segundo su máscara cayó. Me dirigió una mirada de puro triunfo. Creía que había ganado. Pero la obra aún no había terminado. Faltaba mi acto. El discurso de Dionisio fue recibido con un silencio respetuoso, seguido de un murmullo de admiración y compasión. ¡Qué hijo tan devoto! Escuché susurrar a alguien detrás de mí. ¡Pobre muchacho! Toda esa responsabilidad sobre sus hombros. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla, un gusto amargo en la parte posterior de mi garganta. Dionisio se sentó a mi lado y tuvo la audacia de tomar mi mano. Su piel estaba fría y húmeda. Apretó mis dedos con fuerza, un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que yo sentí como una advertencia. No te atrevas a arruinar esto. Retiré mi mano con calma, como si simplemente quisiera acomodarme el vestido. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Se había pintado a sí mismo como el pilar de la familia, el hijo noble que cargaría con el peso del mundo. Había tejido una narrativa conmovedora, y la congregación se la había tragado entera. Lo vi mirar a Casilda, quien le devolvió un asentimiento casi imperceptible de aprobación. Estaban saboreando su victoria. El sacerdote, conmovido por la actuación, se acercó al micrófono. Gracias, Dionisio, por esas hermosas palabras. En nombre de todos, te agradecemos por tu fortaleza. Se disponía a dar la bendición final, a concluir la ceremonia. Pero yo sabía que este era mi momento, la única oportunidad que tendría. Me incliné hacia el sacerdote y le susurré: Padre, con su permiso, a mí también me gustaría decir unas palabras. Él me miró, sorprendido. La viuda raramente hablaba, pero vio la determinación en mis ojos y, quizás por respeto a Leopoldo, asintió. Por supuesto, Soledad, el atril es tuyo. Sentí la mirada de Dionisio sobre mí, aguda como un cuchillo. «Mamá, ¿qué haces?», siseó en mi oído. «No es necesario, estás demasiado afectada». «Estoy perfectamente, hijo», le respondí en un susurro. Mi voz era tranquila. «Hay algo que tu padre querría que todos supieran». Me levanté. Mis piernas se sentían sorprendentemente firmes. Mientras caminaba hacia el atril, sentí cientos de ojos sobre mí. Vi la confusión en los rostros de mis familiares, la curiosidad en los de los amigos, y vi el pánico incipiente en los ojos de mi hijo. El escenario que con tanto cuidado había construido estaba a punto de ser demolido. Llegué al atril y ajusté el micrófono. Apoyé mis manos a ambos lados, anclándome. No llevaba papeles. Mis palabras no estaban ensayadas, venían de un lugar mucho más profundo. Miré a la congregación, a ese mar de rostros expectantes. «Gracias, Padre», comencé, mi voz clara y resonante en el silencio de la iglesia. «Y gracias a todos por estar aquí para despedir a mi Leopoldo. Él habría estado muy conmovido». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. «Mi hijo, Dionisio, ha hablado de su padre como un poeta, un artista». Y lo era, pero Leopoldo era mucho más que eso. Mi esposo era, por encima de todo, un hombre de honor, un hombre que creía en la honestidad, en el trabajo duro y en la lealtad.
Despreciaba la mentira y la traición más que cualquier otra cosa en este mundo. Para él, el nombre de la familia, la palabra dada, eran sagradas. Mantuve la mirada fija, dejando que el peso de mis palabras colgara en el aire. No estaba atacando todavía, estaba estableciendo los principios que mi hijo había profanado. Él construyó el Sazón Dorado desde la nada, no solo como un negocio, sino como un hogar para muchos, como una promesa a esta comunidad, una promesa de calidad, de respeto por nuestras tradiciones. Y esa promesa, mi voz comenzó a endurecerse. Era un pacto de honor que esperaba que su hijo, su único hijo, continuara. Dionisio se removió en su asiento. Incómodo, sabía a dónde me dirigía. La trampa se estaba cerrando a su alrededor y él estaba en el centro. Su elogio hipócrita había sido el cebo perfecto. Había hablado de legado, de responsabilidad, de honor. Y yo estaba a punto de usar sus propias palabras para exponerlo. Con la atención de toda la iglesia fija en mí, respiré hondo y di el siguiente paso. Mi mirada se desplazó desde la congregación hasta el rostro pálido de mi hijo. Su máscara de hijo afligido se estaba resquebrajando, revelando la ansiedad que había debajo. Leopoldo creía en el honor. Repetí. Mi voz era un eco de la frase anterior, pero esta vez estaba cargada de un nuevo significado. Y es precisamente por ese profundo sentido del honor que su corazón, hoy, si pudiera sentir algo, estaría absolutamente destrozado. Un murmullo recorrió la iglesia. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Esto ya no era un elogio fúnebre convencional. Estaría destrozado al saber que mientras su cuerpo aún estaba caliente, mientras su viuda lloraba su pérdida, su propio hijo estaba conspirando. Conspirando no para proteger el legado familiar, sino para robarlo. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Vi a Casilda agarrar el brazo de Dionisio, sus uñas clavándose en la tela de su traje. La cara de Dionisio pasó del blanco al rojo en un instante. «Mamá, basta», dijo en voz alta, una violación flagrante de la solemnidad del lugar. Ignoré su interrupción. Me dirigí a la congregación como si él no hubiera hablado. Estaría destrozado al saber que su hijo tuvo la crueldad de traer a un extraño a la funeraria, un hombre al que presentó como un doctor, para que me evaluara en mi momento de mayor vulnerabilidad, para que usara mis lágrimas como evidencia. Mi voz se quebró por primera vez, pero no de debilidad, sino de una furia justa. Y estaría absolutamente devastado, avergonzado hasta lo más profundo de su alma, al saber que ese doctor no es más que un estafador. Un criminal convicto llamado Fausto Ramírez, un hombre que perdió su licencia médica por fraude y que fue contratado por mi hijo para un propósito despreciable, declararme senil, incapacitarme legalmente y así poder saquear la herencia que su padre, con plena conciencia y confianza, me dejó a mí. El silencio que siguió fue atronador. Se podía oír el zumbido de una mosca, el latido de los corazones. La gente se miraba, incrédula. Vi el rostro de Adelaida, sus ojos oscuros fijos en Dionisio, su boca una línea delgada y dura. Ya no era una observadora neutral, se había convertido en jueza y jurado. «¡Eso es mentira!», gritó Dionisio, poniéndose de pie. Su voz era estridente, desesperada. «¡Mi madre no está bien! El dolor la ha afectado. No sabe lo que dice». No le respondí a él. Mantuve mi atención en la audiencia, en mi familia. Mi hijo dice que no sé lo que digo.
Dice que el dolor me ha afectado. Dice que no estoy bien. Hice una pausa, dejando que sus acusaciones resonaran en el aire sagrado. Luego bajé la voz, y mi tono se volvió cortante, preciso como un bisturí. Quizás tiene razón. Quizás una mujer que ha pasado 42 años de su vida construyendo un imperio ladrillo a ladrillo, mientras él gastaba el dinero que no había ganado, no está bien según sus estándares. Quizás una mujer que puede leer un balance financiero y detectar un fraude a 1 kilómetro de distancia, no está bien. Me incliné sobre el atril, mi mirada clavada en él. Y quizás, solo quizás, una madre que finalmente se da cuenta de que el hijo al que le dio la vida se ha convertido en un extraño codicioso y sin escrúpulos, un hombre capaz de profanar el duelo de su propio padre por dinero. Quizás esa madre, Dionisio, no es que no esté bien. Quizás es que por primera vez en mucho tiempo está viendo las cosas con una claridad aterradora. La iglesia estaba tan quieta que parecía que todos habían dejado de respirar. Había lanzado la primera piedra. Había destrozado la imagen de familia perfecta. Pero aún no había terminado. La verdad más dolorosa, la prueba irrefutable de su traición, todavía estaba en mi bolso, esperando su momento. Y ese momento estaba a punto de llegar. Dionisio estaba de pie, temblando. Su rostro era una máscara de furia y pánico. «¡Estás loca! ¡Necesitas ayuda!», gritó, su voz rompiendo el silencio sagrado y haciendo que varias personas se sobresaltaran. Casilda tiraba de su brazo, susurrando frenéticamente: «Dionisio, siéntate, por favor, siéntate». Pero yo no había terminado. El clímax de mi contraelogio, el golpe de gracia, estaba por llegar. Levanté una mano, no para pedir silencio, sino como un gesto de autoridad que nadie se atrevió a desafiar. «Mi hijo me acusa de estar loca», dije. Mi voz ahora era tranquila, casi conversacional, lo que la hacía aún más escalofriante. «Dice que estoy muy vieja y frágil para manejar el legado de mi esposo». Hice una pausa y miré directamente a los ojos de Dionisio, una mirada que contenía 40 años de amor y 20 años de miedo confirmado. «Pero me pregunto», continué lentamente, «si una mujer supuestamente vieja y frágil como yo, ¿tendría la fuerza para asumir una deuda? Una deuda considerable. Digamos, por ejemplo, una deuda de 15 millones de pesos. La cifra cayó en la iglesia como una bomba. 15 millones. Era una suma astronómica, incomprensible para la mayoría de los presentes. Vi a mi cuñado, el hermano de Leopoldo, fruncir el ceño, confundido. Vi a Adelaida inclinarse ligeramente hacia adelante. Su concentración era absoluta. Dionisio se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. 15 millones de pesos, repetí para asegurarme de que todos lo hubieran oído. La cantidad exacta que mi hijo, Dionisio, debe a bancos, proveedores y arrendadores por el fracaso de su pequeño proyecto personal, un restaurante llamado The Lish. Saqué de mi bolso el resumen del expediente que Urbano había preparado. No era un fajo de papeles intimidante, solo unas pocas hojas grapadas, pero las sostuve como si fueran las tablas de la ley. Mi hijo dice que quiere proteger el legado de su padre. ¡Qué noble!, dije con un sarcasmo helado. Pero la verdad es que mientras su padre agonizaba, él no estaba preocupado por el legado. Estaba en pánico, tratando de encontrar una manera de cubrir el agujero financiero que había creado al desfalcar la empresa familiar.
Desplegué la primera página. Verán, mi hijo es un gran innovador. Innovó una forma muy creativa de robarle a sus propios padres. Creó una empresa fantasma para emitir facturas falsas a El Sazón Dorado por servicios de consultoría que nunca existieron. Luego, levanté la segunda página, que tenía una foto a color del logotipo de Delish. Y con ese dinero, el dinero de nuestras recetas, el dinero de nuestros empleados, construyó su propio restaurante, un lugar donde servían tacos deconstruidos y espumas de habanero. Un monumento a su propio ego, un insulto a la tradición que su padre tanto amaba. Y por supuesto, un fracaso rotundo. Finalmente, levanté la última página, una lista de acreedores. Y, como fracasó, ahora debe 15 millones de pesos. Y esta, damas y caballeros, esta es la verdadera razón de su repentina preocupación por mi salud mental. No quiere protegerme a mí. Quiere que un juez me declare incompetente para poder tomar el control, anular el testamento de su padre y usar nuestro dinero, el dinero de El Sazón Dorado, para pagar sus deudas y salvar su propio pellejo. Caminé lentamente desde el atril hasta el primer banco, donde Adelaida estaba sentada, petrificada. Sus ojos no se apartaban de los papeles en mi mano. Leopoldo lo sabía todo, dije. Mi voz ahora era suave, cargada de una tristeza infinita. Lo descubrió hace 2 años y le rompió el corazón. Guardó esta prueba, esperando, rezando para que su hijo recapacitara, pero no lo hizo. Me detuve frente a Adelaida. Ella me miró, y en sus ojos vi una nueva comprensión, un horror que reemplazaba su habitual severidad. «Tía Adelaida», le dije, mi voz apenas un susurro, pero audible en el silencio absoluto. «Mi hijo no está tratando de proteger un legado». Le extendí los papeles. «Está tratando de ocultar una vergüenza. Esto, tía, es lo que él intentaba proteger». Adelaida no dudó. Levantó su mano, una mano delgada y cubierta de venas, y tomó los papeles. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. El destino de Dionisio ya no estaba en mis manos, estaba en las de la matriarca de la familia Martínez, y ella no era conocida por su misericordia. El momento en que Adelaida tomó los papeles fue como si un hechizo se rompiera. El silencio aturdido de la iglesia fue reemplazado por una explosión de murmullos, de jadeos, de susurros incrédulos que crecieron en volumen hasta convertirse en un zumbido caótico. La gente se giraba, señalaba, cuchicheaba detrás de sus manos. La solemnidad del funeral se había hecho añicos, reemplazada por el crudo espectáculo de una dinastía familiar implosionando en público. Dionisio se quedó allí, de pie en medio del pasillo, expuesto bajo la luz de los vitrales. Su rostro, que había pasado por todas las gamas del blanco y el rojo, ahora tenía un tono grisáceo, ceniciento. Parecía más pequeño, encogido, como si el peso de la vergüenza pública lo estuviera aplastando físicamente. Sus labios se movían, pero no salían ningún sonido. Intentó mirar a sus tíos, a sus primos, buscando un aliado, una mirada de apoyo, pero solo encontró rostros de conmoción, de disgusto, de desprecio. Casilda fue la primera en reaccionar. Su instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier lealtad. Se levantó de un salto, su rostro era una máscara de horror. «¡Yo no sabía nada de esto!», exclamó, su voz aguda y penetrante. «¡Nada! Él me dijo que eran inversiones. ¡Oh, Dios mío, Dionisio! ¿Cómo pudiste?».
y sin una segunda mirada a su esposo, recogió su bolso de diseñador y prácticamente corrió por el pasillo, saliendo de la iglesia como si el edificio estuviera en llamas. Su abandono fue la primera palada de tierra sobre la tumba social de mi hijo. Todos los ojos se volvieron entonces hacia Adelaida. Ella seguía de pie, leyendo los papeles con una concentración metódica. No había prisa en sus movimientos. Cuando terminó la última página, dobló los papeles con una precisión escalofriante, convirtiéndolos en un pequeño y denso rectángulo. Luego levantó la vista. Su mirada no se dirigió a mí, sino a Dionisio. No gritó, no lo insultó, hizo algo mucho peor. Se levantó, su figura alta y delgada erguida con una dignidad imponente, y caminó lentamente hacia mí. Cada paso resonaba en el silencio que había vuelto a caer, un silencio expectante. Pasó junto a Dionisio como si fuera invisible, como si fuera un mueble, un obstáculo sin importancia en su camino. Cuando llegó a mi lado, me miró a los ojos. En su mirada vi algo que nunca antes había visto, un profundo e inequívoco respeto. Luego hizo lo impensable, me rodeó con sus brazos delgados y fuertes y me abrazó. No fue un abrazo cálido y reconfortante, fue un abrazo de alianza, un abrazo que decía, ante toda la élite de la ciudad, ella es una de los nuestros, él ya no. Ese gesto fue el veredicto, el martillazo final. No habría juicio en un tribunal, no era necesario. El juicio social, el único que realmente importaba en nuestro círculo, acababa de concluir, y Dionisio había sido sentenciado al exilio. Lo vi tropezar hacia atrás, como si el abrazo de Adelaida le hubiera golpeado físicamente. Se apoyó en un banco, su cuerpo temblando. Finalmente encontró su voz, pero era un gemido patético. «Tía, por favor». Adelaida se separó de mí y se giró para enfrentarlo. Su voz, cuando habló, era baja, pero cortaba como el hielo. «Has deshonrado el nombre de tu padre. Has deshonrado a esta familia. Para mí, a partir de este momento, estás muerto». Y con esas palabras le dio la espalda. Se volvió hacia mí y, ante la mirada atónita de todos, me ofreció su brazo. «Vamos, Soledad», dijo con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. «Acompañemos a mi hermano en su último viaje. Él no merece que esta vergüenza empañe su despedida». Juntas, la viuda y la matriarca caminamos por el pasillo central, dejando atrás a un hombre roto. Mientras pasábamos junto al féretro de Leopoldo, puse mi mano sobre la madera pulida. «Descansa en paz, mi amor», susurré. «Tu legado está a salvo». No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía oír el sonido de la caída. Era el sonido de un mundo derrumbándose, el sonido del silencio y el aislamiento cayendo sobre mi hijo como una lápida. El colapso había sido total y absoluto, y había ocurrido exactamente como yo lo había planeado. Los días que siguieron al funeral fueron un torbellino. La historia de lo que había sucedido en la iglesia se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora, adornada con cada repetición. Mi teléfono no paraba de sonar. Algunos llamaban por curiosidad morbosa, otros para ofrecerme un apoyo que sonaba tardío y hueco. Adelaida, fiel a su palabra, se encargó a gestionar a la familia. Con unas pocas llamadas telefónicas, estableció la nueva narrativa oficial. Dionisio había cometido errores de juicio graves, y la familia estaba profundamente decepcionada. Era un eufemismo, pero suficiente para aislarlo por completo. Urbano se encargó del frente legal.
retiró la solicitud de tutela, presentando como prueba la licencia médica revocada de Fausto Ramírez y una amenaza velada de una contrademanda por fraude y difamación. El abogado de Dionisio, al ver la tormenta que se avecinaba, renunció al caso. La guerra había terminado antes de que se disparara el primer tiro legal. Nunca volví a saber de Casilda. Me enteré, a través de los chismes, que había solicitado el divorcio a la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables. Se había ido, llevándose las joyas y los bolsos, los únicos testigos de su breve alianza con mi hijo. Y Dionisio desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Su teléfono estaba desconectado. El lujoso apartamento en el que vivía fue puesto en venta. Un día, conduciendo por la ciudad, pasé por donde estaba Delish. El letrero de neón estaba apagado y un cartel de "Se traspasa" colgaba en la ventana. Su sueño de grandeza, construido sobre mentiras, se había derrumbado en un montón de deudas y cristales rotos. Yo, mientras tanto, me sumergía en el trabajo. Era mi refugio, mi terapia. Pero algo había cambiado. Ya no trabajaba en la sombra de Leopoldo. Por primera vez salí a la luz. Visité cada uno de nuestros restaurantes, no como la esposa del dueño, sino como la dueña. Hablé con los chefs, con los meseros, con el personal de limpieza. Escuché sus ideas, sus problemas. Tomé decisiones. 3 meses después del funeral, convoqué una reunión general con todos los empleados. El ambiente estaba lleno de incertidumbre. Muchos temían que vendiera la empresa, que la tragedia familiar la destruyera. Me paré frente a ellos, mi equipo, mi otra familia. El sazón dorado fue el sueño de Leopoldo Martínez, les dije, pero fue un sueño que construimos juntos, todos nosotros. Y ese sueño no va a morir, va a evolucionar. Anuncié mi primera gran decisión. La empresa matriz, el holding que controlaba todos los restaurantes y propiedades, cambiaría de nombre. Ya no se llamaría Grupo Martínez. A partir de ese día se conocería como El Legado de Soledad. Fue mi declaración de independencia, mi forma de reclamar mi lugar en la historia que yo misma había ayudado a escribir. Un aplauso espontáneo estalló en la sala, un sonido que me llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Pero no me detuve allí. Sabía que el legado no podía tratarse solo de mí. Tenía que honrar la mejor parte de Leopoldo, su pasión por la cocina, su generosidad con los jóvenes talentos. Anuncié la creación de la Beca Leopoldo y Soledad, un fondo destinado a financiar los estudios de jóvenes cocineros de Oaxaca sin recursos, para que pudieran asistir a las mejores escuelas culinarias del mundo. Quería transformar el dolor en oportunidad. Quería que el nombre de mi esposo no estuviera asociado con la vergüenza de su hijo, sino con la esperanza de una nueva generación. Quería tomar las cenizas de mi antigua vida y construir algo nuevo, algo hermoso, algo que perdurara. Esa tarde, mientras supervisaba los planos para la apertura de un nuevo restaurante en Guadalajara, me di cuenta de que ya no sentía el peso del pasado. El Museo de mis heridas había cerrado sus puertas. En su lugar, estaba construyendo una nueva galería, una llena de futuro, de propósito. Ya no era solo la viuda de Leopoldo o la madre de Dionisio, era Soledad. Y mi historia, la verdadera, apenas estaba comenzando. Ha pasado un año. El ritmo de mi vida ha encontrado un nuevo compás, uno más tranquilo, pero más decidido. Mi oficina ya no está en un rincón oscuro de la casa, sino en el corazón del nuevo edificio corporativo de El Legado de Soledad. Desde mi ventana no veo el jardín donde Leopoldo solía cuidar sus rosas, sino una plaza bulliciosa, llena de vida, de gente que va y viene. Un recordatorio constante de que el mundo sigue girando.
Me levanto cada mañana con un propósito. Reviso los informes de los restaurantes, apruebo nuevos platos, leo las solicitudes de la beca. Los rostros de esos jóvenes aspirantes a chef, llenos de sueños y talento, son el mejor antídoto contra la amargura. Hemos enviado a nuestros 2 primeros becados a estudiar a San Sebastián, y sus cartas, llenas de gratitud y descubrimientos, son mi mayor tesoro. Adelaida y yo nos hemos vuelto inesperadamente cercanas. Almorzamos juntas una vez al mes. Hablamos de negocios, de la familia, de la vida. En ella he encontrado una confidente, una aliada que entiende el peso del apellido que llevamos. A veces, en la quietud de la sobremesa, hablamos de Dionisio. Me enteré por ella que se mudó a Estados Unidos, a alguna ciudad sin nombre en el Medio Oeste. Trabaja en algo no relacionado con la gastronomía, un trabajo anónimo, una vida de exilio autoimpuesto. Nunca ha intentado contactarme, ni una carta, ni una llamada, ni un correo electrónico. Es como si hubiera aceptado su sentencia, borrándose a sí mismo de mi vida. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio, me siento en la vieja silla de Leopoldo y pienso en él. ¿Hice lo correcto? ¿Era necesario demolerlo de una forma tan pública, tan brutal? Mi hermana, que vive en Veracruz, me llama de vez en cuando. «Deberías perdonarlo, Soledad», me dice con su voz suave. «La sangre es la sangre, es tu único hijo». Y su pregunta resuena en mi cabeza. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? ¿Podría haber manejado la situación en privado, haber evitado el escándalo? Quizás, pero luego recuerdo la mirada en los ojos de Dionisio en la funeraria, la fría determinación de declararme loca. Él no me habría dado ninguna tregua. Su ataque fue total, y para sobrevivir mi defensa tuvo que serlo también. No siento alegría por su caída. No hay satisfacción en la ruina de mi propio hijo. Solo hay un vacío, un espacio hueco en mi corazón donde él solía estar. Un amor que se ha convertido en una cicatriz. A veces me pregunto si el niño que yo crié sigue existiendo en algún lugar dentro de ese hombre amargado y derrotado. Probablemente nunca lo sabré. Mi hermana dice que la sangre es la sangre, y es cierto. No puedes cambiar de dónde vienes, pero he aprendido que hay lazos más importantes, el lazo del respeto, de la confianza, de la honestidad. Cuando esos lazos se rompen, la sangre por sí sola no es suficiente para mantener unida a una familia. Es solo un recordatorio de lo que se ha perdido. Así que aquí estoy, al final de este capítulo de mi vida. He salvado un legado, he construido algo nuevo, he encontrado mi propia voz. Pero el precio fue mi hijo. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han tenido la paciencia de escuchar mi historia. A veces, en la vida, nos enfrentamos a elecciones imposibles. La lealtad a la familia contra la lealtad a nosotros mismos. El perdón contra la autoconservación. ¿Me equivoqué al exponerlo tan brutalmente y cortar todo contacto? ¿Fui demasiado lejos? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Sus perspectivas, sus historias significan mucho para mí. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia les ha tocado de alguna manera, si creen en la fuerza para establecer límites y en la posibilidad de encontrar un nuevo comienzo, incluso después de la tormenta más oscura, los invito a suscribirse. Hay muchas historias que contar y muchas verdades que compartir. Cuídense mucho.